Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 833 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, dándole una cordial bienvenida a esta producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en la región. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, les saluda Joaquín Tapia Arenas, con información desde México hasta Panamá, que destaca los contextos en que organizaciones sociales, pueblos originarios y mujeres organizadas continúan la defensa de sus territorios y sus autonomías desde el ejercicio de los derechos humanos. Extendemos un fuerte saludo a nuestras audiencias, emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo informativo. Les recordamos que también nos puede seguir en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Voces Nuestras. De inmediato le compartimos los titulares para esta semana. En El Salvador, país en deuda con la justicia, según organizaciones de derechos humanos. En Guatemala, Virginia La Parra, fiscal de la dignidad. En Nicaragua, aumenta lista de presos políticos. En Panamá, presentan informes sobre violaciones a los derechos humanos ante la Embajada de Canadá. En Honduras, continúa reclamo de justicia por desaparición forzada de líderes garífunas. En México, Estado de Puebla se convirtió en el número 14 en despenalizar el aborto en ese país. En Costa Rica, colectivas y activistas marchan para denunciar abandono de autoridades ante aumento de la violencia contra las mujeres. En México, boda indígena, una ceremonia tradicional de los pueblos nahuas de Veracruz. En Guatemala, salvadoreñas y salvadoreños acuden a medios comunitarios para denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nayib Bukele. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador, país en deuda con la justicia, según organizaciones de derechos humanos. El 17 de julio se celebra el aniversario de la adopción, en 1998, del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional, el único tribunal penal internacional permanente con vocación universal. El objetivo del Estatuto de Roma es impartir justicia a las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, mediante el enjuiciamiento efectivo de sus autores. El Salvador forma parte de este mecanismo universal contra la impunidad desde 2016. En el marco del Día de la Justicia Penal Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron que el Estado de El Salvador no haya adoptado medidas de justicia, reparación integral ni facilitado el acceso a la información pública relacionada con graves violaciones de derechos humanos. Así explicó Alejandro Díaz, integrante de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Y hacer un llamado al Estado ante la situación de graves violaciones a derechos humanos, en cuanto a que también el Estado es suscriptor del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal, es parte, ¿verdad? Un Estado parte del Estatuto de Roma, es el Estado número 124 que ratificó este estatuto en 2016 y a 8 años tener en cuenta, ¿verdad?, que existe este mecanismo internacional de justicia universal y que es posible, ¿verdad?, que graves crímenes de lesa humanidad, tanto del conflicto armado como actuales, se puedan presentar, ¿verdad? Especialmente los casos actuales, ¿verdad? Ya que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, empieza desde el año 2002 en que se activa, ¿verdad? O sea, entonces en esa línea nosotros hacemos un llamado también, ¿verdad? Y presentamos un pequeño resumen de casos o informes de tutela legal donde se reitera, ¿verdad?, la situación grave de tortura, de lo que son detenciones arbitrarias, desapariciones de muchos detenidos, aún también asesinatos en manos del Estado, ¿verdad? Díaz subrayó que el Estado de El Salvador está llamado a tomar medidas de justicia y criticó que las autoridades actuales hayan optado por acciones arbitrarias, resaltando importancia a instituciones imparciales.
Y también reiterar el llamado que han hecho las instancias internacionales de derechos humanos, las regionales y universales, en cuanto al Estado debe dar muestras, ¿verdad?, de acceso a la justicia, de reparación, ¿verdad?, para las víctimas, pero también de acceso a la información, que es algo que es una deuda que desde que está instalado este gobierno y se evidencia también en audiencias recientes ante la Comisión Interamericana, donde el Estado no ha tenido forma de responder a estas denuncias, ¿verdad? No ha tenido forma también de responder a los llamados de visita que quiere hacer estas instancias para verificar la situación de derechos humanos. Desde hace varios años pues hay denuncias, ¿verdad?, de lo que es actuaciones, digamos, arbitrarias y también violentas de autoridades como la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, ¿verdad?, que son como repetir hechos del pasado, ¿verdad?, que también hay una deuda histórica de justicia, y estos casos deberían de haber instancias imparciales, ¿verdad?, deberían de haber jueces imparciales, debería de haber una Corte Suprema imparcial en cuanto a la presentación de muchos recursos, ¿verdad?, especialmente en estos últimos meses de los habeas corpus, y esta institucionalidad no está funcionando, ¿verdad?, porque está cooptada y no hay forma, ¿verdad?, de que las víctimas o que familiares accedan a una justicia imparcial, ¿verdad?, y que sea expedita. Entonces vemos casos de personas detenidas que ya llevan más de 2 años, que por reformas judiciales van a estar 4 o más años, ¿verdad? Según tutela legal, doctora María Julia Hernández, el Movimiento de Víctimas del Régimen y la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, la captura completa del Estado por intereses particulares ha limitado el acceso a la justicia para las víctimas. Las organizaciones destacaron que la Fiscalía General de la República está sometida al Poder Ejecutivo, que la Sala de lo Constitucional cuenta con magistraturas usurpadas, que la Policía Nacional Civil practica violaciones de derechos humanos y que la Fuerza Armada está al servicio del poder de turno. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. Nuestros ancestros usaron lo natural, usaban trocitos de tela, pero no tenían la forma anatómica que tiene esto. Hemos mejorado esto, ahora estamos hablando de un producto que tiene seguridad de que no va a pasar, que esto no existía en aquel tiempo, que estamos buscando la tela que sea idónea, que no sea una tela que nos vaya a producir alergia, que nos vaya a producir roces de algo, ¿no? Ni malos olores, ni nada. Entonces se ha ido mejorando y como puedes ver, ya ella tiene todas las ventajas que podríamos decir que tiene una toalla comercial desechable. Las toallas reutilizables traen beneficios económicos en una parte. El otro tema es que también utilizar las toallas reutilizables significa utilizar materiales orgánicos, materiales que no tienen agroquímicos, y eso va a beneficiar también la salud de nuestro cuerpo. Y además, el poder reutilizar las toallas significa que voy a contaminar menos el ambiente. Para más información y unirse a esta campaña, puede visitar el sitio web niñasabias.com o vocesnuestras.org. Los materiales también están disponibles en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok de Voces Nuestras. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. En Guatemala. Virginia La Parra, fiscal de la Dignidad. El pasado 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, sentenció a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50,000 quetzales, el equivalente a $6,400, a la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI en ese departamento, Virginia La Parra, por haber revelado información de un caso que se encontraba bajo reserva. Además, le impuso a La Parra 10 años de inhabilitación especial para optar a cargos públicos. En un mensaje expuesto en redes sociales, la ex fiscal manifestó: «Nadie debe sufrir lo que se me forzó a enfrentar en los últimos tiempos. Estuve detenida arbitrariamente por 2 años en los que se me trató de forma inhumana. La persecución judicial inició en mi contra en 2017 y aún hoy amenaza con seguir sin detenerse».
El detalle en la nota del corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. El pasado 2 de febrero del año en curso, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia La Parra, realizó diversas visitas agradeciendo a las personas que se habían acercado a ella durante los casi 680 días que estuvo en la prisión de máxima seguridad de Matamoros en la capital guatemalteca. En su mensaje al personal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado dijo: olor a diésel hay en tus labios, luna pequeña de piel oscura, cuánto dolor de... Mi abuela decía que las lágrimas lavaban el alma, y tuve 2 años para comprobarlo. Yo siempre he dicho que todas las enseñanzas que me dieron mis abuelos, principalmente mi mamá, mis padres y lo que aprendí con mi familia, poco a poco me fue ayudando a poder ir sobrellevando toda esta situación, a poder sobrevivir. Yo quisiera que algún día Guatemala tuviera como denominador común la alegría, la paz, el respeto. Y yo estoy segura que el amor atraviesa fronteras, y ahora sé que el amor abre prisiones y nos da libertad. Yo no sé qué hubiese sido de mí sin tener el apoyo, la compañía y el acompañamiento de personas tan lindas como ustedes. No pude verlos a todos durante este tiempo, pero Edwin, Wichita, un niño grandote que yo le digo, licenciado, con todo respeto. No todos ellos que llegaban allá conmigo llevaban siempre una palabra, un saludo, un abrazo, ánimo, y eso me inyectó la fortaleza para poder sobrevivir. Yo hoy miro hacia atrás y digo, sí, fue una larga noche, pero amaneció, y de verdad ver estos rostros tan resplandecientes que iluminan mi vida es el mayor regalo del mundo. Yo les agradezco desde lo profundo de mi corazón todo el apoyo que me dieron, porque eso fue lo que me ayudó a sobrevivir. La doctora Luisa Fernanda Nicolau Osaeta, coordinadora del área de la defensa de la dignidad humana de ODA, resalta la ejemplar lucha de Virginia La Parra. La licenciada Virginia La Parra es una mujer defensora de la verdad y la justicia en nuestro país. Virginia La Parra se caracterizó por haber estado en su lucha contra la corrupción, exfiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro país. Fue condenada a años de prisión después de haber estado 2 años en la cárcel. Y también le han quitado su derecho a ejercer la profesión durante 5 años. Ella ahora es una más de las víctimas del sistema de corrupción y cooptación en el Estado guatemalteco. Estamos contigo, Virginia, una mujer que ha tenido que salir al exilio por defender la verdad y la justicia. No más corrupción en el sistema de justicia. ¡Que viva Virginia La Parra! Virginia La Parra ha inspirado a muchos profesionales de la justicia y derechos humanos. La forma de resistencia persistente y tenaz que mantuvo en este sistema de justicia que le suprimió su derecho de demostrar y alegar su defensa, la colocó a la vanguardia entre defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Con el exilio, Virginia La Parra se toma un reposo al acoso judicial de más de 7 años en su contra. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Cuánto dolor deja una bala, puta ciudad estás podrida, algún vampiro. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Nicaragua, aumenta lista de presos políticos. El Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos en Nicaragua presentó su nuevo informe sobre la cantidad de personas detenidas en este país por razones políticas, en el cual se detalla que se incrementó en 7 personas más en comparación al informe del mes pasado. Según los datos del mecanismo, hasta mayo habían 141 personas presas políticas, sin embargo hasta el mes de junio la cantidad pasó a 147, más una liberación que hubo en este periodo analizado. Al mecanismo de reconocimiento les preocupa que en este mes de julio, en que el régimen de Ortega y Murillo celebran los 45 años de la revolución sandinista, se incrementen las detenciones de opositores y de periodistas. Ivania Álvarez, expresa política y exiliada, dijo que la represión en Nicaragua continúa. Que no se ha detenido la persecución, ¿verdad? Simplemente que ahora tarda un poco más en llegar la denuncia, en que las familias rompan el miedo, en que se sepa de estas desapariciones, porque recordemos que son detenciones ilegales que no están documentadas, que no es que al familiar le dejan algún documento y cuando la persona está sola, por ejemplo, se la llevan y la desaparecen. A esto nosotros le hemos llamado secuestro, porque no hay una orden judicial y no se cumple el reglamento de decir, bueno, estamos en estas 72 horas y luego te decimos dónde están. Por su parte, el Grupo de Reflexión y Ex Encarcelados Políticos denunció que al menos 50 personas del total de presos políticos están siendo víctimas de una serie de abusos que atenta contra sus derechos humanos. De acuerdo al grupo, hay personas detenidas que se encuentran en calidad de desaparecidos debido a que las autoridades del régimen Ortega Murillo ni siquiera les han dado información a sus familiares. Ha sido por medio de otras personas que se han enterado de que se encuentran en las celdas. El régimen Ortega Murillo cada año libera a más de 6.000 presos comunes, a quienes les da un mejor trato en las cárceles, permitiéndoles visitas y el ingreso de alimentos y medicina de sus familiares, no así a las presas y presos políticos, denuncia el Grupo de Reflexión. Ante esta situación, el Grupo de Reflexión mantiene en vigencia una campaña en donde demandan la liberación de todas las y los presos políticos y que el régimen Ortega Murillo cumpla con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Del total de personas en calidad de presos políticos, 24 son mujeres, en su mayoría jóvenes feministas, activistas y defensoras de derechos humanos, y 123 son hombres, líderes comunitarios, defensores y abogados. En Panamá, varias organizaciones de movimientos socioambientales de Panamá presentaron ante la Embajada de Canadá el informe sobre las vulneraciones y violaciones, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá en el 2023. El detalle en la nota de Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Movimientos sociales y ONGs ambientalistas se presentaron en la Embajada de Canadá para entregar el reporte Vulneraciones y violaciones a derechos humanos, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá durante octubre y noviembre de 2023. El pasado miércoles 17 de julio, delegados de Fundicep, Red Nacional en Defensa del Agua,
Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales del país, se han presentado a la Embajada de Canadá para entregar de manera física el reporte que registra 4 muertes durante las protestas, cientos de heridos, más de 1.500 casos de detenciones arbitrarias, 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales, personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas, al igual que se documenta cómo se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos como maestros y sindicalistas que participaron en huelgas nacionales. Escuchemos declaraciones de Damaris Sánchez Zamudio, de la Red Nacional en Defensa del Agua. Muy buenas tardes a todos los medios que hoy acogen esta invitación de parte de los movimientos sociales y ambientales de nuestro país, que seguimos en resistencia y seguimos en lucha ante el impacto negativo que representa la minería para nuestro territorio y que sigue siendo una sombra de la cual no podemos estar a espaldas, sino al contrario, estar de frente y al pendiente de lo que esté ocurriendo. A raíz de los sucesos que ocurrieron el año pasado entre octubre y noviembre durante las grandes protestas nacionales que se dieron, varias organizaciones nacionales y varias personas a nivel personal hemos sido atacados, acosados, hostigados, criminalizados y judicializados por nuestra participación y por ejercer nuestro libre derecho a la protesta y a la expresión ciudadana sobre la defensa del territorio, que fue la principal motivación que nos llevó a participar de estos espacios de lucha en diferentes partes del territorio nacional. Muchas personas sufrieron los efectos de la participación en las protestas. Lamentablemente se registraron hechos que no fueron documentados ni siquiera por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de nuestro país. No existe un registro en las entidades públicas y por eso tanto la Red Nacional en Defensa del Agua como Fundicep decidimos hacer un primer ejercicio de documentar los hechos que ocurrieron y de cómo se violentaron y se vulneraron los derechos de las personas que participamos en las protestas. Este documento es una sistematización de esas situaciones e incidencias que se dieron. Fue elaborado por un equipo de periodistas investigativas, la señora Reca Chandiramani y también nuestra compañera Ana Teresa Benjamín, que hoy se encuentra aquí con nosotros, que se dieron a la tarea de recorrer el país, conversar con las personas que fueron atacadas, que hemos sido criminalizadas y judicializadas, y también con los familiares de aquellas personas que lamentablemente murieron a raíz de los enfrentamientos que se ocasionaron. Hay una serie de informaciones que están en este reporte, que hoy fuimos a hacerlo entrega a la Embajada de Canadá y a decirles: la empresa canadiense First Quantum Mineral, a través de su filial en Panamá, ha ejercido violación a los derechos humanos en nuestro país. Seguiremos en resistencia, seguiremos en lucha, y cada uno de los que estuvimos allí, Aubrey, como un ejemplo vivo de las lesiones graves que han sufrido muchos defensores. También los compañeros de Guerreros del Mar del área de Donoso estuvieron allí haciendo una expresión de cómo han sentido ellos esa presión contra las comunidades, esa presión, esa violación contra comunidades que ni siquiera tienen el libre acceso a este momento, después que este contrato ha sido declarado inconstitucional. Y en el caso nuestro, los procesos de judicialización que aún estamos enfrentando en diferentes oficinas del Ministerio Público, querellas que fueron admitidas en tiempo récord, querellas que están siendo llamados los testigos de los que nos están acusando, más sin embargo los testigos nuestros que hemos interpuesto en nuestras carpetas ni siquiera han sido llamados, porque existe un interés más que todo de acallar las voces de los defensores, y eso se lo hicimos saber a la embajadora. Si la intención es acallar, estamos llamando a la conciencia del pueblo panameño de que tenemos que defendernos entre todos y defender a los defensores. Ese es uno de los principios que tenemos como ciudadanos que tener claros en este proceso. Por su parte, la embajadora manifestó que su país es respetuoso de los derechos humanos, por lo que le reiteraron que se respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato minero, y que se active el programa Voces en Riesgo para proteger a las personas que protestan contra el extractivismo minero. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.
con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. A 4 años de la desaparición forzada de los garífunas de Triunfo de la Cruz, luchadores por la defensa de la tierra y el territorio ancestral, Sneider Centeno, Swami Aparicio Mejía Calix, Milton Joel Martínez y Gerardo Roche Calix, se continúa reclamando justicia. Pasamos a la nota de Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos América Latina y el Caribe. Esta semana se ha conmemorado el 4º aniversario de la desaparición forzosa de 4 dirigentes garífunas en la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Piden al Estado hondureño una investigación seria que informe sobre el paradero de los dirigentes y sobre todo que se garantice la seguridad para la comunidad, quien continúa defendiendo el acceso a la tierra. Escuchemos a César Benedict del patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz. Desde la Organización Fraternal Negra de Honduras se exige al Estado hondureño que se cumpla una condena internacional que tiene el Estado de Honduras desde el año 2015, cuando se le pide entregar las tierras a estas comunidades debido a los megaproyectos turísticos que están instalados en la zona. Bueno, en este contexto lo tenemos así. Ahorita pues la comunidad en un caos, líderes amenazados, una comunidad dividida por parte de la Corporación Municipal de Tela, juntamente con algunos empresarios de esta comunidad, no de esta comunidad, que han llegado acá a esta comunidad. Así se conmemora, donde ahorita hoy en la madrugada pues se vieron vehículos amenazantes dentro de nuestra comunidad, donde como líderes no hay seguridad, y pues así, de esa manera. Y el tema de justicia, ¿qué se ha informado sobre las investigaciones? Hasta el sol de hoy nada, ¿verdad? Estamos en nada, no se ha dicho nada, ¿verdad? Ni rumores, ni acercamiento ya de parte de las autoridades, o sea que estamos todavía como el primer día que se llevaron los compañeros en cero, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de protección para sus familias, para los líderes de la comunidad o para la comunidad. Entonces estamos sin nada y estamos ahorita más que todo en un silencio, conmemorando, porque sabemos que a esta hora, ese día, estábamos como dirigentes, estábamos locos, las familias locas, queriendo recibir información, recibiendo llamadas, casi el mundo queriendo darse cuenta de lo que estaba sucediendo en este momento, y eso es lo que conmemoramos ahorita, este silencio, pero como dirigentes pues seguimos denunciando y seguimos en pie de lucha para que podamos tener tan siquiera una información del paradero de los compañeros. La lucha era frontal, el tema de hacer cumplir una sentencia que tiene el Estado de Honduras. ¿Se ha avanzado en los acuerdos? Bueno, como le digo, en papeles, ¿verdad? Porque ya en la Gaceta ya salió el tema del cumplimiento, ¿verdad? Ya se formó una CIANSI, pero que solo han sido reuniones hasta el sol de hoy, después de 2-3 meses de la formación de la CIANSI, solo reuniones y cumplimiento todavía no hay. Entonces, mientras más se reúnen, más información se está manejando en contra, donde hay reacciones, donde hay inversionistas, hay gente invirtiendo de la comunidad, para que entre comuneros nos peleemos, nos matemos, de modo que ellos se queden adentro, se queden con las tierras de la comunidad, que como lo ha dictado la Corte Interamericana, tienen que regresar esas tierras a la mano de la comunidad de Triunfo de la Cruz. También se demanda que haya justicia y que pare el proceso de criminalización, amenazas y hostigamiento. Desde Radio Progreso en Honduras, para el informativo Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En México. Después de 17 años de lucha, el pasado 15 de julio, el estado de Puebla se convirtió en el número 14 en despenalizar el aborto en México. Mónica García, de CAFIS AC, nos explica qué es un aborto seguro y cuáles son los retos para acceder a él, incluso después de la despenalización. La información nos la comparten desde Radio Sinaca. Después de 17 años de lucha, el pasado 15 de julio, el estado de Puebla se convirtió en el número 14 en despenalizar el aborto en México. El Congreso del Estado de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, al igual que ya se ha despenalizado en la Ciudad de México y en otros 12 estados de la República Mexicana. Esto quiere decir
que además de no castigar ni a mujeres que interrumpen su embarazo en este periodo ni a sus acompañantes, las instituciones de salud deberán prestar el servicio de interrupción del embarazo en condiciones seguras y sin discriminación. El resultado de la votación en lo general es el siguiente: 29 votos a favor, 7 votos en contra y en abstención 4. Aprobado en lo general el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal. Mónica García, de CAFIS AC, una de las organizaciones feministas que promovieron la despenalización del aborto en Puebla, nos describe lo que significa un aborto seguro. Por la parte médica, tendría que ser un médico o médica que esté capacitada en los protocolos. Existe quienes brindan la atención en los hospitales públicos, por ejemplo, saben que existe un lineamiento para el acceso al aborto seguro. Tal vez debería ser brindado por un médico o una médica que sepa de esto, que sepa obviamente de los procesos reproductivos que atraviesan los cuerpos de las mujeres y también pues de las personas gestantes, estén actualizadas y actualizados sobre la combinación de medicamentos que actualmente es más recomendado, ¿no? Actualmente hay muchos médicos que creen que solo se puede utilizar misoprostol y desconocen que ya hay una combinación más actualizada con otro medicamento que se llama mifepristona. Hay doctores que siguen recomendando el uso de legrados y, por ejemplo, el legrado ya es considerado una práctica insegura. Existen métodos más actualizados como los aspirados. Médicamente debería tener esas condiciones, ¿no? Básicas. Creo que es importante en cuanto a lo emocional. Para nosotras es muy importante que un aborto seguro sea acompañado por alguien que, además de saber del proceso, pueda brindar tranquilidad a quien está experimentando el aborto, ¿no? Que de repente si tiene alguna necesidad que pueda tener como la entereza o la tranquilidad de poder atenderla ante algo que pueda parecer tal vez una urgencia, que la verdad es muy raro que suceda, pero ante algo que pueda parecer una urgencia, sepa actuar con entereza y con asertividad. Eso también es un aborto seguro, ¿no? Que no sea un espacio en el que haya estrés, que no sea un espacio en el que existan como factores que puedan alterar la tranquilidad de la persona que está experimentando ese proceso. Entre el 2007 y el 2024 se han presentado 15 iniciativas de ley para despenalizar el aborto en el estado de Puebla. Sin embargo, fue hasta el 15 de julio del 2024 que con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, Puebla se convirtió en el estado número 14 en despenalizar el aborto en su territorio. Esto a pesar de que manifestantes antiderechos bloquearon por una hora la entrada de las y los diputados a su sesión. Diputadas del Partido Acción Nacional, PAN, expresaron su inconformidad con la iniciativa. Sin embargo, no lograron convencer a las y los legisladores, quienes votaron por la despenalización. Es muy importante dejar en claro que en materia de salud pública, el aborto no es una solución, ni mucho menos un método anticonceptivo. Por lo que les pregunto, compañeras y compañeros, ¿no sería mejor trabajar en una política pública que evite un embarazo no deseado o que acompañe a la mujer en situación de embarazo no deseado, evitando violentarla a ella y a la vida humana en gestación? Pero qué lamentable es que a pesar de los tiempos difíciles que vivimos hoy en nuestro país, con tantos feminicidios, asesinatos y miles de muertos en cada sexenio, todavía estemos planeando y legalizando una forma más de muerte. El asesinato de un ser en crecimiento que entre todos deberíamos proteger.
Ahora está pendiente que se capacite a personal de salud, que se sigan protocolos de abortos seguros y se continúe luchando por promover el derecho a una maternidad libre, deseada y responsable. Esperamos que la despenalización también pueda apoyar a que se centren más recursos y esfuerzos y personal en mejorar estos servicios que la verdad es que ya está estipulado cómo deben ser brindados, pero hace falta como mayor difusión de estos procesos, hace falta que exista más personal destinado a eso, más recursos también destinados a eso y más capacitación sobre todo. Esta es una aportación de Radio Comunitaria Atzinaca para Voces Nuestras. En Costa Rica. El sábado 13 de julio se celebró una marcha en Costa Rica, organizada por diversas colectivas feministas y activistas independientes, con el propósito de denunciar el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres en el país. Durante la marcha se escucharon consignas exigiendo justicia para las víctimas y un cese a la violencia, en medio de un contexto de abandono estatal reflejado en las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez y la inacción de la ministra de la Condición de la Mujer. Escuchamos la nota de la cobertura de la marcha a cargo de Yade Montiel y Carlo Bermúdez para Voces Nuestras. El sábado 13 de julio se llevó a cabo una marcha organizada por diversas colectivas feministas y activistas independientes para denunciar el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres que enfrenta Costa Rica. El día de hoy, grupos de mujeres, colectivas, organizaciones, movimientos estudiantiles y partidos nos hemos organizado para venir a las calles a mostrar la rabia que tenemos y la indignación ante la indiferencia del gobierno por el tema de la violencia, los femicidios, los cuales han venido en aumento. Durante la marcha se escucharon consignas exigiendo justicia para las víctimas, un cese a la violencia y el fin de la impunidad. ¡No más impunidad! ¡Justicia para las mujeres! Esta escalada de violencia ocurre en medio de un evidente abandono estatal, reflejado en las insensibles declaraciones del presidente Chávez y en el débil abordaje de la problemática por parte de la ministra de la Condición de la Mujer, quienes han recibido reiteradas críticas por su falta de acciones concretas. Es vergonzoso ver a la ministra de la Condición de la Mujer dándonos la espalda, justificando a un presidente que dice que las mujeres utilizamos nuestra condición de género para victimizarnos. Es un asco el presidente y la ministra de Condición de la Mujer que nos está representando. Juntas deberíamos hacer un pronunciamiento para decir que no es non grata en esta lucha. Ella nos representa. La marcha transitó por las principales calles y avenidas del centro de la capital de Costa Rica, llamando la atención de centenares de personas. A ese grito de protesta se sumaron manifestaciones en otras regiones del país, como Guanacaste y Punta Arenas. Señora, no seas diferente, se mata a la mujer de la cara de la gente. Damos un mensaje no solo a las entidades gubernamentales, sino al pueblo que día con día tiene que recibir un ataque sistemático de la violencia machista, en su mayoría a las mujeres y a los cuerpos feminizados que han sido atacadas desde diferentes frentes, y solamente el acompañamiento colectivo nos puede salvar de este capitalismo voraz y este patriarcado que nos está consumiendo día con día. Entonces, abrazarse, estar en comunidad, estar juntas, juntos y no dejar que ningún derecho haga hacia atrás, siempre hacia adelante. Las voces de las manifestantes insistieron en la necesidad de un cambio estructural y cultural, en el que políticas públicas efectivas conduzcan a una transformación en las actitudes y comportamientos sociales que normalizan y justifican la violencia contra las mujeres. El problema de la violencia patriarcal en este país ya no se aguanta más. Ya no se aguanta más, y en todo el país
hay gente que no lo puede soportar. Por eso hoy nos parece fundamental saludar que vinimos, que hicimos el esfuerzo de salir y también tenemos que plantearnos multiplicarnos la próxima vez. Multiplicarnos en nuestros barrios, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las diferentes comunidades. La pelea con la violencia tiene que ver con un combate a todas las desigualdades de este sistema capitalista y patriarcal. La violencia tiene un sustento material en la explotación de la gente, en la precarización, en la falta de salud, en la falta de educación, en el despojo de la tierra también. Combatiendo todos estos males, combatimos la violencia de raíz. Asimismo, en la manifestación participó Óscar Morera, quien es activista por los derechos de las familias víctimas de femicidio, luego de que su hija Eva, de 19 años, fuera asesinada por su pareja. Él hizo un llamado de atención a los hombres para que reconozcan y desafíen el sistema que perpetúa la violencia y desigualdad de género. De honda preocupación, de legítimo terror de lo que está viviendo este país y donde vemos que el Estado, la figura del presidente, es el macho opresor, el macho agresor en su esencia, que le da valor a esa gente que vimos en la calle, que nos gritaba y nos hacía feo, porque no entendemos que este es un problema de seres humanos, de personas, y es muy triste para mí como hombre darme cuenta de las pocas personas, hombres que están aquí hoy, porque lamentablemente no entendemos el privilegio que tenemos. No estamos dispuestos a perder ese privilegio y no lo hacemos con el valor, el amor y la entrega que deberíamos hacerlo por un mundo mejor para todos. Por un mundo mejor para todos. Agradecemos mucho desde las familias el apoyo, el cariño, la solidaridad y la lucha. Porque solo con la lucha feminista es que podemos cambiar este país y este mundo. No hay futuro sin la lucha feminista. Gracias. El evento culminó frente a la Asamblea Legislativa, con testimonios de padres, madres y familiares de víctimas. Además, se emitió un pronunciamiento enérgico en defensa de las presas políticas en Nicaragua y de todas las mujeres que enfrentan diversas formas de violencia en su vida diaria. Venir a la calle y mostrar cuál es la rabia que tiene el pueblo. Las mujeres en general pues nos matan y nos hacen ver como un número más, una estadística más, sin ningún tipo de responsabilidad a nivel gubernamental. Entonces vamos a seguir realizando acciones. Esta no ha sido ni la primera ni va a ser la última. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que exigirle a ministerios como el de la mujer, ¿verdad? En el INAMU, Ministerio de Educación Pública, al mismo Poder Judicial, y bueno, vamos a estar realizando acciones en cada una de estas instituciones. Desde San José, Costa Rica, un reportaje de Yade Montiel y Carlo Bermúdez para Voces Nuestras. En México. Boda indígena, una ceremonia tradicional de los pueblos nahuas de Veracruz. La boda indígena es un ritual sagrado donde el hombre y la mujer contraen matrimonio y es un espacio de encuentro con los elementos, la tierra, el agua y el fuego. Estas acompañan la bendición y la unión de la pareja para el cuidado de la naturaleza, la comunidad y el respeto entre ambas personas. Para conocer más de la ceremonia, tenemos el reportaje de Sabino Nicolás desde Radio Guayacocotla. Nical toxechichic tocomale. Tlaxcamati tocompa. Están re buenas las albóndigas. Las albóndigas tradicionalmente solo se comen en esta fiesta de la boda indígena o en el lavamanos. Les saluda Sabino Nicolás y hoy les invito a que conozcamos un poco de la ceremonia de la boda indígena que se celebra allá en la Huasteca Baja de la zona norte del estado de Veracruz. En comunidades nahuas de Chicontepec se realiza la boda indígena, pero antes de realizar esta fiesta, la familia del novio tiene que hacer la pedimenta de mano. La boda indígena enlaza con costumbres ancestrales y que con el paso del tiempo se ha fortalecido el ritual, transmitido de generación en generación. La boda se acompaña con sones que son especialmente para la boda.
Alguno de ellos es el son del brindis, el gallito, el xochicadena y otros más. Antes de la fiesta, las familias se preparan 3 días antes de la fecha oficial. El primer día es Nexquetza, el segundo día Tlamictía y el tercer día Mochihua. A continuación, vamos a escuchar a la señora Filomena de la comunidad de Postectitla, quien nos platica más sobre esta fiesta. La boda indígena es bonito, hasta nuestros abuelos estaban y hacía también eso, que no se olvide esa tradición que le dice la boda indígena. Sus papás de la muchacha los trae invitados, como unos 80 pares, le dice, para van a comer en la noche. Entra también en arco, trae guapangueros, después de ahí ya se sientan, también igual se le lava las manos las personas, así ya les van pasando sus platos de esos hondos grandototes, unos 10 albóndigas, ese albóndigas por acá de la Huasteca, ese no se olvida, siempre lo hacen así, siempre hacen albóndigas. Se busca un huehuetlacatl y este es quien acompaña desde la pedimenta hasta la boda. El huehuetlacatl se le considera la persona sabia, él indica qué se va a ocupar para los novios y el día de la fiesta. También es quien coordina para la compra de condimentos para las albóndigas. En el día de la fiesta, los papás y el novio tienen que tener listo el trío, la banda de viento, tener adornado el arco, las velas, el copal, el xochiacahuastli, collares de flores y el petate. Esto para el recibimiento de los compadres, la novia y sus invitados. Ahora tenemos la plática del Huehuetlacatl Ángel de la comunidad de Tecalco, municipio de Izhuatlán de Madero, quien también nos platica más sobre esta festividad. La boda indígena es una ritualidad de nuestros antepasados. Bueno, se celebra el pedimento, cuando los papás antes se acostumbraban solamente a pedir a las mujeres, ¿no? Los hombres se daban sus vueltas para pedir a las mujeres, y en esto los papás de las mujeres pedían pues que se dieran varias vueltas, ¿no? Le dicen el 7 caminos. Claramente pues está que ya no se hace la ritualidad como antes, porque antes la ritualidad era dedicarse solamente a eso y era de todo el día, toda la noche, y pues ahorita todo ha cambiado y la gente lo quiere sintetizado, ¿no? Pues nada más lo más importante, y pues esto es lo que se hace ahorita en las bodas indígenas. La novia y el novio tradicionalmente ocupaban el traje bordado, tanto la camisa, la blusa y la nahua, y el calzado era de huaraches. En ocasiones los novios se casaban descalzos porque no había recurso económico. Los invitados de la novia tienen que asistir por pares. En la hora de la comida se les ofrece la comida típica, que son las albóndigas y el tlimoli. Se les sirven platos grandes de barro. Después de la convivencia se les invita a hacer el brindis. Para este acto todos los familiares deben de estar presentes, así como los padrinos de matrimonio, para brindar enfrente del altar. Y ahora Diana, de la comunidad de Ayolía, nos platica sobre la importancia de realizar esta fiesta. Las bodas indígenas o bodas tradicionales, como se conocen en la comunidad, es un evento muy significativo para la unión de los novios y familiares, de modo que reviven y conservan una práctica de nuestros abuelos y abuelas, y de este modo llevar a cabo dicha celebración implica compromiso, respeto y dedicación para esta unión. Para finalizar la ceremonia, los compadres y padrinos de bautismo bailan el gallito, se le conoce como cuapelechitotía, y el huehuetlacatl baila el lazo del que les pusieron a los novios en la iglesia, llamada cadenaquixtía. La gente considera muy importante realizar esta festividad, ya que se demuestra respeto entre los compadres y se mantiene la tradición de la boda indígena. Esta fiesta tradicional se realiza en comunidades de Álamo Temapache, Chicontepec e Izhuatlán de Madero. Fue un gusto compartirles desde La Voz Campesina. Les saluda Sabino Nicolás.
Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En Guatemala, salvadoreñas y salvadoreños acuden a medios comunitarios para denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nayib Bukele. Los micrófonos de Radio Balam Estéreo y el noticiero Mayacat recibieron 2 denuncias de personas de El Salvador, quienes expresaron que en su país se cometen violaciones a derechos humanos, pero que por el régimen de excepción las personas se callan para no ir a la cárcel. Con información de Selvin Pérez y Marco Hernández, pasamos a la nota de Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Un saludo para las personas que sintonizan la radiorevista Voces Nuestras. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, asumió el 1 de junio de 2024 su segundo periodo como mandatario de esta nación centroamericana, pese a recibir señalamientos que su elección fue inconstitucional. Derivado de estas críticas y denuncias sobre acciones de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele, varias personas han tenido que acudir a micrófonos de medios en el exterior para denunciar la violencia de la cual son víctimas por parte del Estado de El Salvador y también las violaciones de los derechos humanos. Recientemente, una ciudadana de El Salvador que participa en el encuentro Descolonización de la Salud que se realizó en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala, dio a conocer cuáles son sus argumentos por los cuales califica el gobierno de Nayib Bukele como una dictadura. Vengo de una comunidad que le dicen Nueva Hualcho. Somos 260 habitantes en la comunidad, estamos muy organizados, pero ahorita la política en El Salvador está bastante crítica, ¿verdad? La libertad de prensa, la libertad de expresión, se nos está coartando el derecho, ¿verdad?, a la libertad de expresión. La política que el nuevo gobierno en turno nos está dando, ¿verdad? El derecho a la movilización, ¿verdad? No podemos hablar en contra del gobierno porque está el régimen de excepción. Entonces es una nueva política que está implementando el señor Bukele, ¿verdad?, el presidente, y la gente tiene miedo de movilizarse, de hablar, porque en nuestro país están pasando cosas horribles. Por ejemplo, en el régimen de excepción, la política ya ahorita es agarrar a medio mundo, ¿verdad? Como sospechoso le hacen una nota y ya va como sospechoso y lo meten 1 año, 2 años, 6 meses y no hay nada. Ahí usted no lo visita a su familiar, su papá, su mamá. En la cárcel no hay nada. Lo que hacen es obligarle a los papás que le lleven un paquete de alimentario, ¿verdad? De cosas básicas, lo más básico, ¿verdad? Vale $170 el paquete. Creemos que la política que está utilizando el gobierno es nefasta. Está atropellando los derechos humanos, no hay libertad, ¿verdad?, de los derechos humanos están pisoteados, los acuerdos de paz están pisoteados en nuestro país, se anularon los acuerdos de paz. La activista agradeció a los micrófonos de medios comunitarios por comunicar lo que está viviendo la ciudadanía de El Salvador y que medios locales se esfuerzan por desvanecer con otras noticias. ¿Verdad? Como decía Monseñor Romero, hay que darle voz a los sin voz. Quien le da voz a los sin voz somos los líderes comunitarios, son las radios comunitarias, ARPAS como tal, que tiene una asociación de radios participativas en El Salvador, ¿verdad? Está ALER, ¿verdad? También, en las radios comunitarias, entonces son los que dan la voz a los sin voz. Se escuchaba que El Salvador tenía un buen presidente. ¿Cómo le llama usted el gobierno de Bukele? En general, yo le llamo un oportunista de primera, ¿verdad? Un populista, un vetepatria y al final un dictador. Ante los micrófonos de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en el noticiero Mayacat, Francisco Zúñiga, activista de derechos humanos, artista y ex trabajador del sistema de salud de El Salvador, dio a conocer los motivos por los cuales es perseguido en su país y decidió dejarlo para resguardarse en el exilio. El actual presidente, que es su segundo periodo y es inconstitucional. Entonces el presidente actual tuvo el capricho de
que quería hacer su toma de posesión en las instalaciones del Palacio Nacional, ¿verdad? Este palacio data de más o menos 1907, es decir, tiene más de 100 años de historia, de cultura, ¿verdad? A raíz de este capricho del presidente de querer hacer la toma de posesión ahí, empieza una modificación de la estructura y una destrucción de lo que nosotros llamamos patrimonio cultural, ¿verdad? Puesto que el palacio tiene una denominación de patrimonio cultural para nosotros y además cuenta con el escudo azul de la protección de La Haya, ¿verdad? Un convenio de 1954 que dice que estas estructuras que tienen este escudo no pueden ser intervenidas. Y pues al saber de esta interrupción en la estructura del palacio, hubo mucha denuncia en redes sociales, historiadores, arquitectos, trabajadores del arte, que denunciaron y denunciamos, ¿verdad?, lo que se estaba haciendo con el palacio. Comete otro delito el Estado, puesto que en El Salvador los botaderos a cielo abierto están prohibidos. Y el Ministerio de Obras Públicas va a tirar los restos del Palacio Nacional a un botadero a cielo abierto a la orilla de un río, el río Las Cañas, en el municipio de Soyapango, ¿verdad? Entonces, es otro delito, ¿verdad?, en contra del medio ambiente, por cierto. Entonces, asimismo, a mi persona, a raíz de la denuncia, de los hechos y de haber encontrado la evidencia y el lugar donde se habían desechado como basura parte del patrimonio, yo salgo de El Salvador y a mi regreso, quien me recibe en el aeropuerto, un oficial del aeropuerto, empieza una serie de cuestionamientos que anteriormente nunca se me habían hecho, ¿verdad? De dónde venía, por qué había salido tanto tiempo, mi equipaje, etcétera. Entonces me pareció bastante inusual y yo me incorporo a más actividades porque en El Salvador también soy trabajador, ¿verdad?, de la salud. Y cuando estoy en mis actividades, a los 2 días de haber vuelto, me llama quien me fue a recoger al aeropuerto y me dice que le han llamado presentándose como la policía del aeropuerto, que me investigan por un tema del Ministerio de Cultura. Le piden mis datos personales, mi dirección de trabajo, mi dirección de la casa, mi número de teléfono, nombre completo, cuál era el vínculo de él conmigo. Le dan número de placa, le dan color, características del vehículo, incluso de la ropa que vestíamos, ¿verdad? Y es a partir de ahí que para mí es como una alerta, ¿verdad?, que en realidad me estaban dando persecución. Según información presentada por el Reporte Mundial 2023-2024 de Amnistía Internacional, en Guatemala existe una criminalización de jueces, periodistas y defensores de derechos humanos. Algunos enfrentan procesos judiciales que se retrasan maliciosamente. Otros, por el contrario, deciden migrar a los Estados Unidos o a Europa para evitar la cárcel de forma injusta. Una situación similar ocurre en Nicaragua. En ese país, el gobierno ha cerrado numerosas ONGs y ha encarcelado a líderes religiosos y sociales. En el gobierno de Daniel Ortega se han registrado numerosas expulsiones y el retiro de la ciudadanía nicaragüense a quienes se han atrevido a alzar la voz. A criterio de defensoras y defensores de derechos humanos de la región centroamericana, esta situación podría ser una alarma, ya que se encuentra un patrón en el cual los estados criminalizan a quienes se oponen a las acciones gubernamentales y denuncian violaciones de los derechos humanos. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 833 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como todas las semanas, antes de terminar, queremos agradecer a nuestra red de corresponsales, así como a las emisoras aliadas y espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañó Joaquín Tapia Arenas. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Les recordamos que esta emisión, al igual que emisiones anteriores, las puede encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos más información y recursos educativos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales
representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.